Un saludo. En esta ocasión me encuentro en territorios palestinos de Cisjordania, concretamente en la ciudad de Belén, al lado de lo que se llama Beit Yala. Y pues esta ocasión he querido compartir con ustedes el evangelio de este domingo desde aquí, para que un poco vean cómo es Palestina, cómo son estas zonas, estas regiones que ahora mismo, pues durante la guerra, se oye tanto hablar de los territorios palestinos. Belén está a escasos 8 kilómetros del centro de Jerusalén, es bastante cerca. Sin embargo, está dividido por un muro que ahora les voy a mostrar, lo tengo aquí cerca, aquí delante, y pues no se puede pasar libremente de un lado a otro. Algunos tienen permisos para trabajar en Jerusalén en tiempos normales, pero en este momento, por la guerra, están suspendidos esos permisos. Por tanto, ahora mismo prácticamente no está pasando gente de aquí para allá. Aquí pues el cristianismo tiene un protagonismo importante, sea en la economía, sea en la vida de las personas, pero ahora mismo no hay peregrinos, obviamente. Entonces ese es el tema. Aquí atrás de mí pueden ver el muro de separación entre Israel y Palestina. El evangelio de este domingo es interesante porque aquí, después de varios debates de Jesús con los fariseos que hemos estado escuchando los últimos 2 domingos, Jesús ahora hace ya una declaración acerca de lo que él piensa de los fariseos, y va a hacer toda una crítica acerca del modo de guiar al pueblo por parte de aquellos maestros de la ley. Entonces va a ser un discurso totalmente dedicado a hablar en contra de lo que hoy llamamos el clericalismo, es decir, el ver el liderazgo religioso como un privilegio y como un modo de sacar provecho del pueblo, más que como un servicio. Y entonces, punto por punto, Jesús nos va a hablar acerca de lo que no debe ser un pastor, de lo que no debe ser un guía espiritual. Y dice: la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos, diciendo: ahora estos hombres de religión, estos religiosos, son los que se constituyen en los dueños, en las autoridades religiosas, y hablan en nombre de la Biblia, son los que enseñan la Biblia. No sigan su ejemplo, hagan lo que ellos enseñan, sí, pero no imiten su conducta, no hagan lo que ellos hacen. Entonces Jesús hace 3 críticas a los fariseos. Comienza diciendo que ellos cargan pesados deberes sobre los hombros de la gente, y esto contrasta fuertemente con lo que Jesús dijo en otra ocasión, cuando dijo: mi yugo es suave, mi carga es ligera. En cambio dice: estos cargan pesados deberes, ponen pesadas cargas en los hombros de la gente. ¿Qué significa esto? Que no son personas que estén acompañando, guiando paternalmente a las personas, sino simplemente les ponen prohibiciones, mandatos. Pero dice, ellos a la vez que ponen esas pesadas cargas sobre la gente, ellos mismos no cargan ni siquiera con un solo dedo esos mismos deberes. Es decir, ellos no lo cumplen, pero a los demás les ponen un montón de prohibiciones, mandatos, deberes. Y esto nos hace ver que si uno va a ser un guía espiritual, uno tiene el deber de cargar el peso con las personas. Es decir, acompañar a la gente, caminar con ella y ayudarle cuando hay algo que es difícil. Hay cosas en la vida espiritual que son difíciles. No se trata de decir que nada es pecado, que no hay deberes. No, sino que cuando los hay que ir con las personas, ser el primero en dar ejemplo, en primer lugar, y segundo, el acompañar a la gente al lado, sufriendo con ellos y estando pendiente de ellos, y no simplemente darles lo que tienen que hacer y no preocuparse más. Eso es, en primer lugar,
la primera crítica que hace Jesús. La segunda crítica que hace Jesús es que dice, ellos hacen todo para ser vistos. Es decir, ellos normalmente no cumplen los deberes de la religión, aunque lo imponen a los demás. Pero además, cuando cumplen algo, cuando hacen algo, lo hacen para ser vistos. Esto contrasta con otra enseñanza de Jesús, cuando Él dijo, cuando vayas a dar limosna, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Cuando vayas a orar, enciérrate y no lo hagas como estos hipócritas que lo hacen en público para ser vistos, como oran. Cuando hagas ayuno, perfúmate la cabeza y que nadie note que estás ayunando para que solo lo vea tu Padre. Es decir, hazlo a escondidas, hazlo auténticamente, hazlo de corazón y no para ser visto. Entonces, aquí Jesús está hablando acerca de una actitud de vanidad espiritual y en el fondo de querer aparentar, pero no ser auténticamente. Entonces, esta es la segunda crítica. Y esta segunda crítica continúa en una tercera, donde dice, miren cómo ellos en su vestimenta, en sus atuendos, exageran, ponen muchos símbolos religiosos para ser respetados, para que les den los primeros lugares en las sinagogas, para ser tratados con privilegios. Es decir, usan la simbología religiosa como una afirmación de sus privilegios. En el fondo, son guías de sí mismos, son en el fondo personas que no están para servir, sino para ser servidos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y para mí hubiera sido muy fácil hoy grabar este evangelio filmando lugares donde hay rabinos y donde hay judíos ultraortodoxos que efectivamente se visten con atuendos judíos, pero en realidad es un peligro porque en el fondo pensaríamos que ese evangelio Jesús lo dijo para criticar solamente a los judíos, cuando en realidad la preocupación de Jesús es la propia iglesia, la iglesia que Él está fundando y que sabemos que es nuestra iglesia católica. El peligro es que nosotros caigamos, y en especial los guías del pueblo, que somos los sacerdotes, pero en realidad cualquier cristiano en su nivel puede caer en cierta medida en estos peligros de utilizar la religión, los conocimientos de espiritualidad y los conocimientos teológicos y de fe para dominar sobre las personas que saben menos. Y esto es todo lo contrario de lo que Jesús quiere para su pueblo. Jesús, inmediatamente después de estas tres críticas, continúa diciendo, ustedes en cambio no se hagan llamar Padre, porque ustedes tienen un solo Padre, que es el Padre del cielo. Después continúa diciendo, ustedes no se hagan llamar maestros, porque uno solo es su maestro. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? El no estar buscando títulos, el no estar buscando honores, grandezas, privilegios, el que solamente estemos para servir. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que más sirva. Esa es la lógica del Evangelio. Hay que leer esto de manera literal. Algunos cristianos lo toman de manera literal y dicen es una prohibición. Jesús prohibió la palabra Padre, prohibió la palabra Maestro. Si así fuera, no podríamos llamar ni siquiera a nuestro propio Padre biológico, no lo podríamos llamar Padre. Y tampoco podríamos llamar maestro al maestro de la escuela. Entonces, en realidad, más que hablar de una literalidad, en el fondo, Jesús lo que nos quiere decir es no busquen ser tratados con privilegio, no busquen el título de padre, sino que sean verdaderos padres, sean verdaderos maestros que buscan el bien de sus hijos, el bien de sus alumnos. Y entonces el título de padre en la iglesia también debería venir no de algo que se impone. Tú debes llamar padre a este sacerdote, tú debes llamar. Aquí, por ejemplo, entre los árabes a nosotros nos llaman abuna, que significa padre mío. Pero es un título hermoso, padre. Pero este título nos lo debemos ganar con nuestra entrega desinteresada como un verdadero padre. Si tú eres un verdadero padre para las almas, te entregas para ellas sin querer recibir nada a cambio, si no lo haces ni por dinero, ni por honores, ni por grandezas, entonces debes hacer que de las mismas almas
brote el llamarte Padre porque se sienten amados como verdaderos hijos. Y esto debe ser la actitud y no simplemente, Jesús no quería una iglesia en la que se volvieran a estratificar los títulos y todo consistiera en buscar privilegios, honores, prebendas. Y esto se ha metido muchas veces en la iglesia y se puede meter en cualquier momento y en muchos casos es una tentación real. Entonces el Evangelio siempre vuelve a recordarnos lo esencial, vuelve a traernos a la raíz. Hoy le pedimos al Señor por la humildad de todos los cristianos, pero de manera muy especial por los sacerdotes, para que el Señor reafirme nuestra vocación de verdadero servicio, de lavarle los pies a los demás, de verdad, de que vivamos nunca para ser servidos, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.